cuarto aniversario de Navarra Televisión y hoy desde luego en un plató inmejorable en el ámbito universitario en el edificio del Rectorado de la Universidad Pública de Navarra. Bueno, desde aquí queremos saber también la opinión de los ciudadanos, qué opinión les merece nuestro proyecto televisivo, qué programas se ven y en definitiva, qué nos quieren decir en este cuarto cumpleaños. Lo vemos en el siguiente reportaje. ¿Qué programas son los que más le gusta a la gente? Uy, pues mira, la verdad que me pillas ahora... Tiramilla, Sí, informativo siempre. Informativo, pues si puedo ver todos los días, ese cae, el tiramillas también, y bueno, pues ahora aún otro más que suelo ver. Hombre, a mí los informativos es lo que más me gusta. El tiramillas también lo he visto, pero más me interesa a esta edad de más ya pues informativos y cosas de esas, sí. Pues bueno, primero felicidades por el aniversario, ¿eh? Pues sí, programas culturales también, ¿eh? Porque de eso adolece un poco la televisión ahora. Entonces eso sí nos gustaría. Y luego de entretenimiento, claro, también. Pues sí, Navarra Televisión, desde luego, felicidades, Sorionak, y bueno, pues que sigáis así, dándonos muy buenas cosas. Pues bienvenidos y Soriona, como decimos nosotros, ¿eh? Felicidades. Felicidades de Navarra Televisión, oye. Y al teléfono y todo. Teléfono, claro, y a ti, mira que estoy con mi chico. Bueno, pues sí, con teléfono y todo, ¿no? Nos felicitaba. Muchísimas gracias por esas felicitaciones y trataremos, por supuesto, de acercarles lo que sucede aquí en Navarra, cada uno de los lugares de la comunidad foral. Y hoy estamos en plena vida universitaria, como les decíamos, y queremos ver el pasado, sobre todo el presente y también el futuro de la Universidad Pública de Navarra. Y lo vamos a hacer con profesores que han dedicado buena parte de su vida profesional a impartir clases aquí, precisamente en esta universidad pública, y también con profesores que siguen ejerciendo su actividad. La profesora Milagros Pollán está con nosotros, ha sido profesora de psicología aquí en la universidad. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y a vosotros gracias por invitarnos también. Gracias. También está con nosotros la profesora ex vicerrectora, profesora de Trabajo Social, Camino Osle, que desde la década de los 90 y hasta el 2014 impartió clases aquí en la universidad, así que entiendo que se siente casi como en casa, ¿no? Profesora Osle, Camino Osle, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también por acompañarnos. Jesús Hernández Aristu, al lado de Camino Osle, compartieron mucho tiempo, me consta, en este lugar, ha sido profesor en la Facultad de Trabajo Social, ¿verdad?, de Sociología. Jesús Hernández Aristu, habitual colaborador además de nuestros programas. ¿Qué tal, profesor Hernández? Pues encantado de volver otra vez a estar con vosotras y hablar de esta casa donde he pasado muchas horas. Muchísimas gracias. No solamente dando clases, sino también investigando. También investigando innovación, investigación, también será motivo de nuestra conversación de hoy. Joaquín Sevilla es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. ¿Qué tal, profesor Sevilla? Joaquín, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros por venir aquí. Bueno, si hubiera que hacer un balance general de lo que ha sido la universidad en estos 30 años de vida, ¿con qué nos quedaríamos? ¿En positivo, en negativo o en una posición neutra? Camino, ¿qué es lo que ha aportado esta universidad a la sociedad navarra? Mi valoración sería totalmente positiva, obviamente. Creo que lo que una universidad puede aportar a cualquier comunidad creo que es importantísimo, en una comunidad pequeña como la nuestra todavía más, y una universidad que la hemos sentido siempre desde su origen como propia, ¿no? Y yo creo que desde las posibilidades de que muchas y muchos ciudadanos tuvieran acceso mucho más fácil a unos estudios universitarios, a que se pudiese, ¿no?, mucha cabeza pensante ocupar su tiempo en la investigación y que luego todo eso se pueda devolver a la sociedad, una en personas cualificadas y en la investigación, que están las patentes y están las aportaciones a la industria, o lo que es la extensión universitaria, ¿no?, que tiene mucho papel y Joaquín se extenderá sobre ello. Por lo tanto, creo que una universidad en la comunidad foral de Navarra, la universidad pública, ha sido y fue un gran acierto y lo seguirá siendo. Sí, si hubiera que buscar alguna debilidad o alguna cuestión no tan positiva de la vida de esta universidad, ¿con qué podríamos quedarnos?
Jesús, encontremos algo negativo y Algo positivo, negativo. por supuesto, de estos Bueno, 30 pues, años. Fíjate, una cosa que voy a decir como negativa. Me cuesta mucho decir algo negativo de un sitio donde hemos dejado tanto esfuerzo y tanto trabajo, pero puestos a decir algo, diré que externamente el edificio y los jardines son fantásticos. Interiormente, sin embargo, no son muy funcionales. Y cuando le dieron el premio al señor constructor de esta casa por su magnífica construcción, no tuve ocasión de decirle, mejor hubiera sido que hubiera hecho usted esto allá en Suecia, porque aquí en el invierno nos helamos de frío y en el verano nos asamos. Yo he trabajado aquí con 40 grados de calor. O Y sea eso que, es mucho calor. para trabajar efectivamente. intelectualmente. Bueno, es algo que es verdad que en muchos sectores se escucha, ¿no? También, por ejemplo, en el ámbito sanitario hay críticas hacia quienes diseñan algunos edificios o construyen precisamente por la no adecuada, bueno, pues, configuración del espacio para con la labor que se va a desarrollar, ¿no? Bueno, pues tomamos este punto, aunque yo creo, Jesús, que ya no sé si va a haber mucha posibilidad de cambio, de estructura, ¿eh? Pero bueno. Ya ha habido cambios importantes, porque yo me acuerdo cuando tenía 150 alumnos en clase, sobre todo al comienzo de la actividad docente, y unos 20 o 30 que pasaban continuamente por los pasillos y que yo los veía, algunos se ponían a saludar a sus compañeros que estaban dentro del aula, pues efectivamente los han cambiado y han puesto ahora cristales, o por lo menos ya no se ven los que pasan por los pasillos y ya no se distrae tanto el personal, y además que los grupos ya no son tan grandes. Eso es. Bueno, pues tomamos estos detalles, buscamos más detalles de este balance inicial y luego, por supuesto, iremos ahondando en otras cuestiones de calado, ¿no? de la universidad. Joaquín, 30 años de existencia, bueno, pues una universidad que además se extendió a la Ribera, que eso también generó, bueno, pues todo un debate en nuestra comunidad. Ahora mismo, ¿qué dirías de esta universidad? ¿De qué posición tiene en el ranking de universidades españolas? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, en el ranking de universidades españolas hay muchos rankings y depende de las características que se quiera atender. En cualquier caso, está en el grupo de cabeza en la mayor parte de las cuestiones, en la mayor parte de los rankings. O sea que yo creo que ha sido un esfuerzo bien hecho, porque el resultado final es bastante bueno. En investigación hay varias áreas que están en los primeros puestos y, en fin, yo creo que bien, que es un papel más que digno, ¿no? en el marco de las universidades españolas. Milagros, ¿qué le llama la atención de todo este recorrido de vida académica? Bueno, yo de todo este recorrido de vida académica, que yo me he movido sobre todo en enfermería. Entonces discrepo en lo del edificio, porque aquel es el gran mimado de la universidad, porque allí fuisteis a hacer o fuimos a hacer todos los primeros actos del rectorado, las aperturas, los claustros, porque es muy entrañable. Es un edificio cariñoso, cómodo, en un entorno hospitalario, y estuvimos muy a gusto. Y luego me cabe también, a pesar de la vida académica, resaltar otra parte que fue muy joven, relativamente joven, que fue el aula de la experiencia para la Universidad de Mayores, que creo que también ha sido un reto importante. Sí, totalmente. Se puede calificar de éxito. Yo tuve también el honor de estar de directora en este evento y verlos iniciar, y te diría que ahora tienen un éxito tremendo, porque tienen hasta que duplicar las actividades que están organizando ya a través de la Asociación de Antiguos Alumnos. Y bueno, creo que es otra de las actividades realmente buenas de nuestra universidad. Bueno, antes conversábamos con el rector, Alfonso Carlosena, que lleva apenas un año, ¿no?, en su función como rector, y yo le preguntaba acerca de la politización de la vida universitaria, y no solo quizá de la universidad pública, si consideráis que existe tal politización, sino de la politización en general de la universidad de nuestro país. Jesús, ¿crees que ese es un mal de la Universidad de España o no? Bueno, en primer lugar hay que decir que la creación de esta universidad fue una decisión política y probablemente la más trascendente de estos 25 o 30 años que hemos tenido aquí en Navarra. Por tanto, lo que podamos decir en contra de la política, hay que destacar también lo positivo. Y yo creo que precisamente el tema que tenemos hoy es un buen ejemplo de lo que los políticos pueden hacer.
Dicho un poquito de eso, no es un vicio de los políticos, sino que quizá esté fundamentado un poco en nuestra historia española, es que todo está involucrado de la política. No se puede hablar casi de ciencia si no es una ciencia que esté de alguna manera, que tenga que coincidir con lo que vale políticamente. Eso sí que es malo para todos los ámbitos que no son de política, porque la vida es muy compleja y hay muchos ámbitos en donde se puede hablar sin necesidad de tener un color. Y en las universidades y en esta también el color político ha jugado un papel muy importante. Politización de la vida universitaria en nuestro país, tanto de la clase estudiantil como del profesorado. ¿Cómo lo ves, Camino? Muy positivo, no se puede no ser político, por lo tanto a mí me parece que hay muy poca politización en las universidades, ojalá hubiera mucha más, en el sentido que el sentir, la política es el estar en el mundo social y querer tener un modelo de sociedad, por lo tanto el alumnado debe de sentir y posicionarse ante situaciones políticas y el profesorado lo mismo. Por lo tanto, otra cosa es, que parece por dónde va tu pregunta, un mal uso o un hacer de tu sentimiento o de tu ideología, querer hacer proselitismo o que solo esa sea la buena. Pero enseñar, mostrar la universidad, vamos, no debe quedarse al margen. El pensamiento político está dentro del pensamiento filosófico, de las ideologías, de lo que es la historia de la universidad. Ha sido siempre así, por lo tanto, ojalá esta universidad, como muchas otras, enseñen al alumnado a pensar y, por lo tanto, a discernir lo que es, y que el profesorado en una universidad pública tiene que tener la libertad para venir con su carga ideológica que proceda en su entender. Sí, es lo que se espera realmente de una universidad. Quizá también, bueno, pues este planteamiento, tal y como lo hace Camino, ¿no? La política vinculada a la educación universitaria, ¿o se espera quizá algo más neutro y objetivo, si cabe? No, yo creo que la universidad, desde el punto de vista de los estudiantes, es el lugar donde pasan desde los 18 a los 23 años. Es una época de la vida en la que, bueno, yo creo que la política tiene que estar siempre, pero vamos, desde luego en esa, especialmente importante la definición de posicionamientos, el aprender a relacionarse con los demás y, en fin, un aprendizaje de democracia y de funcionamiento. Y a mí me parece que lo raro, lo extraño, sería amputar la política de un entorno académico en esas edades. Otra cosa es que esa manifestación del sentimiento político tiene que ser razonable en un entorno como este, tiene que ser basado en el conocimiento y en una discusión pacífica y ordenada, porque a veces cuando pensamos en la politización pensamos en solamente cuando se rompe un cristal o se pinta una pared. Se revienta una asamblea, como he visto yo, se revienta una asamblea, o si se decide un aula políticamente quién tiene que ocupar puestos o quién tiene que ocupar... que contra ese tipo de politización me expreso yo. Sí. A eso... No, yo creo que muchas veces cuando se habla de la politización en mal sentido es que solo sale cuando hay algún tipo de disturbio o de problema de interrupción de la vida ordinaria. Pero eso son explosiones puntuales, normalmente muy minoritarias, y digamos, la actividad política en el día a día, la elección de toda la vida universitaria con la elección de todos los cargos. Yo creo que andáis un poquito justos de memoria, perdonad que te interrumpa. Yo he estado en las famosas asambleas generales ¿cómo nos llamábamos? El Consejo Universitario. ¿Cómo se llamaba? El claustro universitario. El claustro también. Sí. Si no había ni un solo año, ni una sola asamblea que no fuera reventada, y lo aguantábamos estoicamente allí. Y nadie decía nada, esperando a que terminasen de reventar las reuniones. Esa politización, si se refieren mis compañeros a esa politización, estoy absolutamente en contra. Pero no es si no es el caso, en términos generales se puede decir que todo es política, como todo es humano, todo es... Pero eso en la vida cotidiana hay que ver cómo se manifiesta eso, en qué efectos tiene, y entonces tenemos que diferenciar. Los aspectos positivos y negativos
hilados, ¿no?, de esta relación de política, educación o vida académica. Milagros, ¿cómo contemplas esa situación, la politización en las universidades, en estas dos miradas, ¿no? La positiva quizá y la no positiva. Yo creo que hay aspectos, como ellos han indicado, positivos y en ese sentido son todos los aspectos que participan de ese entorno social. En la universidad es un campo, un momento en el que los alumnos están formándose para meterse luego de lleno en todo lo que puede ser la actividad social. Sí. Y la actividad social es política, bien llevada a veces, no tan bien llevada a otras. Y en ese sentido, pues sí, ha habido momentos en que los alumnos, por hacer expresión de sus pensamientos, sus ideas, quizá puedan haber sido un poco más violentos de lo que se esperaba de ellos, pero yo creo que tampoco esta universidad se ha caracterizado por un abuso por lo menos, desde luego, en el ámbito de enfermería, la verdad es que el colectivo es un colectivo muy social, muy de ayuda al prójimo, es una carrera muy vocacional y siempre hemos tenido también una situación quizá diferente, yo me he movido más allí. Pero yo creo que es una universidad muy abierta, muy plural, se ha tratado de compatibilizar desde el punto de vista idiomático dos aspectos que siempre han creado también su cierta polémica, pero por lo demás en una buena y en una trayectoria positiva para mi opinión. Eso es. Bueno, miramos un poquito el pasado, el presente y el futuro de la universidad. ¿Consideráis que son imprescindibles nuevas titulaciones, que quizá la universidad se tiene que acercar más a la sociedad o a lo que demanda el mercado laboral? Se está hablando, ¿no?, de la posibilidad de incluir nuevas titulaciones en esta universidad. ¿Creéis realmente que la universidad está cerca de la sociedad, de lo que se demanda o que tiene que hacer un giro y una nueva estrategia para adecuarse al mercado laboral? Jesús. Bueno, estamos pasando de un concepto de universidad de Humboldt, más humanista y abierta, hacia una universidad que debe responder a unas determinadas necesidades de la sociedad. Y naturalmente que son dos posiciones un poco contradictorias, que es la que nos viene a través de la reforma de la ciudad italiana, ¿cómo se llama? De Bolonia, perdón. Bolonia, ¿no? De Bolonia, sí. Pero claro, son dos conceptos muy distintos. Yo he tenido la suerte de estudiar en una universidad humboldtiana en donde la libertad era el principio fundamental de enseñanza y de todo aquello que sea. Y yo recuerdo a aquel profesor que nos decía, cuando la sociedad tenga el taxista que es doctor, entonces estaremos en una sociedad desarrollada. Cuando el taxista sea doctor, y aquí nos estamos pegando ahora a ver si el doctor encuentra trabajo. Es una barbaridad y un cambio que yo personalmente lo veo muy crítico, aunque hay que combinar las dos cosas. Lo que puede ser el desarrollo humano y ahí el mercado de trabajo tiene muy poco que decir y al mismo tiempo hay que vivir y por tanto hay que tener también en cuenta el mercado de trabajo porque determina también en gran manera los futuros de los jóvenes. Exacto, bueno, pero tiendo más hacia otro modelo, ¿no? Sí. Vamos a profundizar en esto, Camino. Es verdad que ahora mismo ahí se deslinda un poco la titulación universitaria del mercado laboral, estamos perdiendo talentos en España o universitarios que se forman aquí pero tienen que desarrollar sus profesiones fuera. ¿Qué está pasando? No necesitamos las titulaciones que tenemos, hay que introducir nuevas. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un tema muy complejo y atreverme a hacer análisis así me da un poco de miedo. Sí que me parece muy interesante lo que ha comentado Jesús, es ese modelo de universidad casi el que venía, ¿no? Sí. Que era mucho más ahormar cabezas y pensamientos, más que pensar en una formación profesional de alto nivel, y ese es un debate que tendrá que abrirse. Luego tenemos que comprender que nosotros somos una comunidad pequeña, con una universidad pública y otra privada, y la UNED para sus cosas, sí. Y por lo tanto la formación universitaria aquí es, yo creo que hay bastante para dónde poder elegir. Nunca es suficiente porque es verdad que hay estudiantes que requieren otro tipo de titulaciones. Yo lo que creo es que no solo es un debate de esta comunidad, tendrá que ser el Estado y el nivel nacional donde piense si vamos a universidades más especializadas o si vamos a universidades generalistas. Yo creo que es un momento un poco inquietante de reflexión, sobre todo con la aportación de las nuevas tecnologías y la facilidad al acceso al conocimiento. La universidad tiene un momento, un reto
yo creo que apasionante, pero tiene un reto, como lo ha tenido a lo largo de sus tantos cientos de años de existencia, ¿no? ¿Y será una universidad, la del futuro, más práctica que teórica, Joaquín? Pues no lo sé. Más práctica que ahora, probablemente, pero más práctica que teórica no lo creo. Yo creo que la universidad es un entorno de formación profesional para trabajos que todavía no existen. La formación típicamente universitaria prepara las cabezas para que los trabajos que haya dentro de 20, 25 o 30 años, que no los podemos pensar ahora, las personas que han salido con la cabeza bien amueblada, como decía Camino, los puedan desarrollar, puedan adaptarse. O sea, aquí se aprende a aprender, a relacionarse, a tener unas bases de conocimiento sólidas en lo fundamental, que permitan ir incorporando lo que vaya ocurriendo y ser también artífice de eso que vaya ocurriendo. Entonces yo creo que esa crítica que se hace muchas veces de que la universidad no prepara para el trabajo de pasado mañana, o sea, que según sales el último día titulado no tienes las capacidades para el empleo del día siguiente, es una tontería, por decir así, porque en realidad no estás preparando a la gente para eso, sino para una vida profesional muy larga y llena de muchos cambios. Entonces yo creo que eso se viene haciendo bien y que eso tiene una componente teórica y de reflexión importante, por eso las carreras tienen que tener una cierta duración, hay que ir a los contenidos teóricos y también, eso sí, creo que no solamente tiene que ser eso, tiene que tener un componente práctico, hay que modular un poco, pero en fin, yo quería también llamar la atención sobre el valor de lo típicamente universitario tradicional, que es más teórico y de hay largo un tipo plazo. de formación, ¿no?, en algunos institutos y universidades que priman más quizá la practicidad que la teoría, ¿no?, precisamente, que crean ya empresarios casi desde el primer día o emprendedores, personas capaces de liderar proyectos, esa formación por proyectos. ¿Cómo lo veis, Milagros? ¿Crees que es adecuado en estos tiempos, que habría que seguir esa línea, esa estrategia? Yo considero, un poco lo que Joaquín ha dicho, de que realmente hay que preparar a los estudiantes que se están formando para una toma de decisiones a futuro, porque apenas sales no tienes todavía estrategias para ver qué se decide, pero yo creo que la práctica es importante. Ellos demandan, los estudiantes demandan práctica. Lo que sí que es cierto es que los primeros años están generando un poco ese aporte más teórico, más de formación, para que tengan los recursos para poder iniciarse después, y ahora todo el tema de Bolonia está enfatizando mucho más en el tema de prácticas, al menos en algunas de las titulaciones, y se están haciendo titulaciones, hay montones de titulaciones nuevas, adecuándose un poco a las características. Luego es el alumno, cuando termine, el que tiene que decidir a veces hacia qué línea de especialización va a ir optando, porque todo eso puede ir cambiando mucho en el futuro. Sí. Bueno, Sí, Jesús. Otros países no tienen tanto este problema, porque para las profesiones como la que hemos formado Camino y yo, y tú también en la enfermería, en trabajo social y en otras muchas profesiones, tienen una carga práctica muy grande. Pero y ahí ese tipo de estudios se hacen en las llamadas escuelas superiores, las Hochschulen, las High Schools, donde tienen formaciones universitarias, pero dirigidas a las prácticas, mientras que permanecen las universidades, las llamadas universidades, más destinadas a lo que es la generación del conocimiento, la teorización y la abstracción, que son saberes un poquito distintos que los otros. Aquí, como tenemos un tipo de universidad única, pues tenemos que combinar las dos cosas. Sí. Bueno, me gustaría, quería decir antes, estamos en Pamplona, pero miramos también a Tudela, ¿no? A la extensión de la universidad en el sur de Navarra. ¿Creéis que fue un acierto? Eso también generó cierto debate y entiendo que habrá opiniones diferentes, ¿no? El grado de asentamiento también del campus en Tudela, ¿tiene capacidad Navarra para acoger estas universidades públicas? La pública en Pamplona con la extensión en la Ribera, además de la universidad privada. ¿Es una comunidad tan amplia como para acoger 3 universidades? ¿Camino? Yo creo que no fue, ya sé que lo que voy a decir no es políticamente correcto y no se puede decir públicamente, yo creo que no fue un acierto el poner la extensión de Tudela.
sé que no se puede decir por razones obvias que creo que todos entendemos, pero yo creo que nuestro tamaño para hacer una extensión sí que hubiera sido, y me parece, no sé qué opinarán mis compañeros, es que como yo creo, y esa era la intención, cuando se quiso poner la universidad en Tudela, lo que se quiere utilizar la universidad es como un foco de desarrollo. Y es que ello fue. Si Tudela, que tiene lo que tiene y es una zona importantísima del corredor del Ebro, ponemos otra cosa más, además de la industria que hay que ponerla, y otro tipo de medidas para afianzar allí a la población y poner un foco de desarrollo, la universidad lo puede ser. Bueno, yo no soy profeta, pero podría serlo. Pero entonces creo que se tendría que haber pensado en atinar muy bien con qué tipo de titulación, que estoy hablando en unidad, qué tipo de estudios solo se pudieran hacer ahí, no en otras partes del Estado español, y que aquello fuera un punto de reclamo. Y voy a copiar a mi antiguo amigo, antiguo porque ahora no está aquí, sigue siendo mi amigo, Mario Gaviria, que él decía, podía ser una oportunidad el poner, que entonces, un centro de estudios de cine. Entonces poner una estupendísima escuela de cine de lo que fuera. Pues quizá puede parecer un poco así, pero que la gente vaya a Tudela a estudiar algo. Lo que no se puede es pensar en poner una rama de una ingeniería, que aquí se puede hacer de la misma manera, o la maravillosa fisioterapia, que es una titulación necesaria, con una cantidad de... Bueno, es estupendo que hayamos puesto como titulación la universidad fisioterapeuta, pero que hay que venir a hacer las prácticas a Pamplona. Y que además tenemos 2 estudiantes de Tudela. Porque el estudiante de Tudela, obviamente, por tener la universidad allí, no va a elegir las 2 únicas carreras que tiene. Sería privarle de lo que significa el término universidad, que es universal, y estudiar, no sé, lo que a mí me apetezca. ¿Coincides? Totalmente. Totalmente, creo que fue una decisión que, lo mismo que está yendo camino, que no fue quizá la más adecuada en el momento que se hizo. Estoy mucho más de acuerdo que tenía que haber sido otro tipo de titulación, no el despliegue de una gama como la fisioterapia o alguna otra, que se podía haber ubicado aquí, que es donde tenemos todos los centros de fisioterapia para luego las actividades prácticas, incluso aprovechar el entorno de la escuela. La escuela de enfermería se dijo que iba a ser para varias titulaciones dentro del ámbito de la salud, y realmente prácticamente se ha quedado en enfermería y algunos cursos superiores o doctorado. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Camila. Sí, ¿qué sentido tiene esa extensión a la Ribera? Pues yo creo que poco. Coincido con mis compañeros que han hablado anteriormente. De hecho, eso no es universidad en sentido estricto. Hemos centrado toda la conversación en la faceta universitaria de formación de estudiantes, que es una de las actividades que se hace, quizá la más conocida por la sociedad, pero la universidad dedica tanto esfuerzo, tanta actividad a la investigación, a la creación de conocimiento nuevo, como a la transmisión del conocimiento existente. Y eso es menos conocido por la sociedad y por eso se habla menos. Y estas cuestiones. De hecho, el profesorado permanente dedica media jornada o sea, cuando nos preguntan cuántas clases das, pues la gente se asusta, porque por ley tenemos que dedicar un montón de horas a la investigación. Y la investigación requiere un cierto tamaño, una masa crítica, unos laboratorios, formación de doctores, consecución de proyectos, profesores visitantes, relaciones internacionales y todo ese tipo de cuestiones. El tamaño del campus de Pamplona está en el límite para poder hacer una investigación razonable que, como decía antes, pues incluso en algunas disciplinas está en posiciones altas del ranking. El tamaño de Tudela no da para estas cosas. Allí no se han podido. Quizás si todos los esfuerzos hubieran estado concentrados en una solo área, como lo del cine o algo así, podría haber sido, pero desde luego en la historia, desde que se fundó hasta ahora, demuestra que en lo que es genuinamente universitario no se ha logrado. Se han logrado dar clases, pero es que si la universidad fuera solo dar clases, pues mal íbamos. ¿Sirve el concepto o hay que pensar o repensar el modelo, Jesús? Bueno, en primer lugar quiero decir que cuando esto estaba en discusión tuve casi la osadía de hablar con el que entonces era rector, y más osadía todavía hablar con el que era entonces alcalde de Tudela. Y a ambos a dos les dije que me parecía un disparate, por razones que habéis dicho aquí, que convendría haber hecho una escuela de negocios acentuando lo que Tudela y su comarca produce, que tiene que ver con toda la agricultura,
toda la jardinería, con todos esos ámbitos que estaban entonces muy en mantillas y que había que desarrollar todo eso, y se me ocurría que una escuela de negocio superior, de negocios, podía ser una donde la gente se reciclara y las personas y pudiesen desarrollar nuevos modelos. No se hizo porque tampoco, pues eso, yo soy un profesor que piensa, pero que no tenía ningún poder para poder influir sobre eso, y luego estaban todos los partidos políticos a favor de eso, lo cual también hay que decirlo porque era muy difícil discrepar en aquella época. Pero dicho eso, y puesto que ya está construida allí, se puede desarrollar muchísimo, y lo que animo yo a esta universidad, en la que ya no tengo nada que decir, es que desarrollen. Yo estuve hace dos meses en una comarca de Alemania, emparentada, por cierto, históricamente con el Reino de Navarra, el castillo de Olite nos lo recuerda, para que haya una especie de jumelage, de amistad entre ambas regiones, Kleve y Tudela. ¿Por qué? Porque la zona de Kleve ha desarrollado muchísimo todo lo que tiene que ver con la agricultura y jardinería, y Tudela está en esa misma posición. Y para eso puede haber colaboraciones universitarias. Tenemos aquí una facultad de agricultura, de agronomía, bien importante. Y por tanto, ahí hay elementos que una vez que está ya asentada allí la universidad, habría que desarrollar. Sí. Bueno, interesante, desde luego, ¿no? Esa mirada desde Alemania aquí a Tudela, ¿no? Y con la posibilidad además de que crezca mejor, en mejor dirección, este campus extendido a la ribera. Y nos interesa también, me interesaría hablar de de las relaciones internacionales de la universidad, de la posibilidad que tienen los estudiantes de estudiar aquí en Pamplona unos años y otro tiempo quizá en otros lugares de Europa o del mundo. ¿Y qué supone eso para la formación de un universitario, Milagros? Bueno, yo creo que además los cuatro hemos estado en el tema de Erasmus, curiosamente, y aunque sea una coincidencia, para mí eso es de vital importancia. Yo he estado muchos años llevando un poco los programas de coordinación Erasmus con estudiantes de enfermería y, hombre, aunque ha sido solo ese colectivo, pero abrimos con distintos países, tenía una aceptación muy buena, los alumnos iban con una formación y unas prácticas exquisitas, y hemos colaborado con algunos países, por ejemplo Portugal, que parece un país, por ejemplo la enfermería está fenomenal en Portugal y está fenomenal en Italia, o sea que realmente, entonces no hace falta, creo que ahora estáis abriendo a otros países mucho más exóticos y más lejanos. Joaquín, actualmente. Yo no sé los detalles, pero Erasmus estaba restringido, que fue el primer programa que se puso en marcha a Europa, pero luego empezaron Erasmus Mundus y el asiáticos. En fin, no me sé los nombres de los programas, pero a Estados Unidos, a Asia, a China, ahora hay una relación, Virrey Palafox, eso no recordaba el nombre En fin, diversos programas, y a Sudamérica, a Asia, sí, a China especialmente. O sea, ahora mismo se mueven estudiantes. Bueno, eso crea desde luego una clase partes. universitaria muy distinta, ¿no? De la que vivimos en la década de los 90, por ejemplo, nada que ver. Sí, ¿Y en el futuro? Sí. Bueno, yo creo que primero una valoración de esta universidad en lo que respecta a los programas de colaboración con otras universidades, creo que ha sido muy buena porque hay muchos estudiantes en muchas universidades y eso ya de por sí es mucho. Yo creo que aquí también se ha propiciado mucho ese tipo de encuentros. Nosotros que hemos sido siempre, en parte, los pobres de la universidad al principio, hemos abierto muchísimas. Hemos abierto muchísimas. Y luego hay bastante profesorado que han salido, que hemos salido no solamente a países europeos, sino también a Latinoamérica, a Estados Unidos, etcétera. Por tanto, yo creo que lo que es la dimensión de extensión universitaria al exterior ha sido una buena política de esta... Y los de cooperación al desarrollo. Sin olvidar la de cooperación al desarrollo. Gracias, efectivamente. Exacto, ¿no? Por tanto, es un punto muy favorable a esta universidad. En cuanto al futuro, pues yo creo que gran parte de las discusiones que tenemos aquí son todavía un poco caseras. Nuestros alumnos, nuestros futuros alumnos, tienen que moverse en un mundo absolutamente globalizado, tanto en los conocimientos como en cultura, en la convivencia con la diversidad, etcétera.
y en ese sentido yo creo que ahora viene esta universidad en abrirse todavía más hacia afuera y que vengan más gente aquí, porque yo creo que en eso hemos sido un poquito más parcos, el atraer gente hacia nuestra universidad, y ahí quizá sea muy interesante el que algunas facultades o algunos estudios tengan una relevancia un poquito especial con respecto a otros, lo cual no quiere decir que haya que limitar la calidad de otros, pero tener algunos puntos de referencia. Bueno, tomamos muy buena nota. Y tenemos que ir concluyendo, pero a mí me gustaría, Camilo, por supuesto, voy a empezar por ti, porque estás de acuerdo, entiendo, en la posibilidad de añadiría movilidad solo que movilidad internacional, del alumnado, fantástico, y el profesorado, que es importantísimo también la movilidad que permite mirar otras universidades, aprender de otros sitios, o del personal de administración y servicios. Es decir, que la movilidad es para todos y de todo se aprende y todo repercute en la calidad. En definitiva, ¿no? Le hemos preguntado antes al rector, ¿no? Y yo sé que esto es una pregunta que se hacen muchos padres, muchos hijos, cuando van a decidir su futuro académico, qué decisión adoptan, si se dejan guiar por la vocación o la pasión, o por la posibilidad de lograr un trabajo, bueno, pues de forma rápida. Vosotros, como profesores, ¿qué recomendáis realmente a un estudiante desorientado? Que en principio opten por hacer aquello que les gusta. Creo que es fundamental, porque a veces los padres o los profesores buscan un poco en sacar las máximas posibilidades y al final esos críos o esas personas vuelven a sus orígenes. Entonces, lo que les guste, y dentro de lo que les guste, que elijan un poco aquellas que más se adaptan a sus exigencias y sus características. Yo, además, como psicóloga, creo que hay unas cualidades y unas actitudes que hacen que la persona esté mucho mejor, mucho más activa y mucho más a gusto consigo misma desde el punto de vista de la educación emocional, si se opta por estas decisiones. Porque optar por la practicidad frente a lo que deseas, ¿qué supone en la vida? Yo es que no creo que eso se pueda saber. Yo creo que una persona, cuando empieza una titulación universitaria, no puede saber lo que va a demandar con precisión el mercado laboral a 5 o 6 años, en concreto. O sea, qué tipo de conocimientos. Lo que es seguro es que una persona que sepa muchísimo de algo y que sea apasionada de eso y que lo disfrute, va a ser necesaria en cualquier cosa. Entonces, lo más adecuado para ser empleable, para tener una alta empleabilidad, es ser excelente. Y la mejor manera de ser excelente es hacer lo que te apasione realmente. O sea que mi consejo, sin ningún género de dudas, aunando las dos cosas, es que la gente se dedique a lo que de verdad le apasione. ¿Vocación, sobre todo? Bueno, pues yo me estaba acordando ahora de que entre las cosas raras que he investigado ha sido una, ¿por qué viene la gente a la universidad? Y recuerdo, era el año 99, y recuerdo que hicimos un estudio sobre qué les movía a elegir el estudio que tenían, y nos llevamos la pequeña sorpresa de que había un tercio más o menos de personas que seguían su vocación. Otros, un tercio así, que no sabían muy bien lo que querían hacer, pero que hacían lo que les tocaba, y un tercio que había un poco por la tradición familiar, y unido un poquito a que les obligaban en casa y así. Bueno, yo creo que es muy importante y actualmente se le da mucha importancia a aquello de sigue tu corazón y tal, que al final buscar lo que quiere el corazón es relativamente complejo, porque la vida nos lleva a muchos sitios y a muchos escenarios. Pero lo que quiero decir es que lo de menos es la motivación para estudiar, lo importante es estudiar y después que cada uno vaya buscando dónde le deja la vida el hueco para colarse ahí. Camino. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Además, creo que la prueba es que se ve. Hay estudiantes que empiezan una carrera y la dejan, porque en un principio les pareció, por alguna de las razones que ha dicho Jesús, inicias y de pronto pues notas que eso no es lo tuyo y cambian y triunfan y les gusta y se meten en lo que es. También hay que saber que en la vida tener clarividencia para saber esto es lo mío y esta es mi vocación, tenemos, y Milagros lo ha dicho, yo creo que son hasta ciertas aptitudes, actitudes, cualidades que te empujan, que notas que haces mejor ciertas cosas. Y luego sí es verdad que cuando la carrera está bien montada, y yo creo que las nuestras, la mayoría sí, y el profesorazo seduce, al final el estudiante se acaba enamorando de aquello que va descubriendo, porque el conocimiento es lo más atractivo que hemos hecho el ser humano. Por lo tanto, el estudiante que empieza a enterarse de cosas
le gusta y quiere seguir aprendiendo, y un poco lo que ha dicho Joaquín. Si luego tú eres muy bueno en eso y además tienes ganas, triunfas. La sociedad te necesita. Bueno, es así. Pasión, excelencia, toda esta serie de palabras, vocación también y adaptación a las circunstancias. Bueno, hasta aquí llegamos con este tiempo de análisis, de tertulia entre grandes profesores, bueno, pues que han ayudado a tantos alumnos, y digo ayudar en el sentido más amplio de la palabra, y Joaquín que sigue ayudando, ¿no? Milagros Pollán, muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos. Un placer, Camínosle, volver a encontrarte. Muchas gracias. De verdad. Jesús Hernández, muchísimas gracias, Jesús. Un placer siempre. Joaquín Sevilla, gracias también por vuestra compañía, por tu compañía. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Estamos en el Rectorado de la Universidad Pública de Navarra, una serie de mensajes, y seguimos con otros temas universitarios y que nos aunan también a la sociedad. Vamos a hablar de cómo se lucha desde el ámbito universitario contra la homofobia.